Saludos con todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Déjenme presentarles el misterioso iceberg del océano, el cual es un tema lleno de datos curiosos, interesantes, misteriosos y turbios que de seguro alucinarán cuando los conozcan. Ya saben que si no es mucha molestia, me encantaría que me apoyasen con una suscripción para poder seguir creciendo y traerles más contenido. Bueno, dicho esto, pónganse cómodos y empecemos con el nivel más superficial, el nivel 1. Olas monstruo. Hasta 1995 se creía que las olas gigantescas eran un mito de marineros, pero después de descubrir que, en realidad, las olas de 15 metros sí existen, se han comenzado a creer los rumores. Aunque no se sabe qué historia es verídica y cuál es ficción, lo cierto es que, el famoso faro de Fastnet en Irlanda reportó en 1985 una ola con una altura de 48 metros, que equivale a un edificio de 14 pisos. Demostrando así que las olas monstruos sí existen en la realidad. Las medusas. Como casi todo lo que hay debajo del océano, las medusas son peores de lo que te imaginas. Sus cuerpos son casi todos de agua, no tienen cerebro, ojos ni corazón, ni siquiera son técnicamente peces. Han existido por más de 500 millones de años, simplemente matando al azar, cosas que tocan sus venenosos tentáculos. Y una de las especies más interesantes es la llamada medusa melena de león. Se trata de la medusa más grande que se haya visto, su cuerpo llega a medir 2,5 metros de diámetro y sus tentáculos alcanzan los 30 metros de largo, llegando a pesar toda ella 1/4 de tonelada. A pesar de que no es la medusa más peligrosa del mundo, en varias ocasiones se ha llegado a comprobar que su picadura puede llegar a ser mortal para los humanos. Es habitante de Australia, pero al ser de agua fría podemos encontrarla igualmente en el Atlántico Norte. Oxígeno del planeta. El Amazonas, así como los bosques y los árboles de los parques, ayudan a limpiar y liberar el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, las plantas terrestres no son las que mayor oxígeno liberan al planeta, ya que, sin duda, el mar es el verdadero responsable de que vivamos, pues se cree que proporciona el 70% del oxígeno en el planeta. El hundimiento del Titanic. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el hasta entonces barco más grande del mundo, el Titanic, se hundió en aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg. Y desde entonces se ha visto envuelto en varios misterios y curiosidades, como por ejemplo, la profecía de su hundimiento. 14 años antes del viaje inaugural del Titanic, Morgan Robertson había escrito una novela llamada El naufragio del Titán, en 1898. En esa novela se narra la historia del barco más grande del mundo y cómo este terminó hundiéndose luego de chocar con un iceberg. ¿Te parece familiar? En la historia ficticia, el barco se llamaba Titán, casi similar al Titanic. ¿Pero se trataba realmente de una profecía o crees que solo fue una coincidencia? Misterios como estos son los que hacen que la historia del Titanic sea uno de los casos más misteriosos ocurridos en el océano. No conocemos la vida que hay en ellos. Aunque en tierra continuamente se van descubriendo nuevas especies, en los océanos es completamente distinto. Ya que se dice que el ser humano solo ha conocido una tercera parte de la vida que hay allí, por lo que varios científicos creen que puede haber una gran biodiversidad de animales marinos que no podemos ni siquiera imaginarnos, ni el aspecto que deben tener. Algunos incluso creen que pueden existir animales prehistóricos que eran considerados extintos, como el gran megalodón o el monstruo del lago Ness, habitando en los puntos más remotos y profundos del océano. La Atlántida. Según los diálogos de Platón, la Atlántida era una tierra al oeste de las columnas de Hércules en el Océano Atlántico, en algún lugar hacia el exterior del Estrecho de Gibraltar. Se dice que tuvo un gran poderío económico, social y militar, y llegó a dominar Europa Occidental y el norte de África hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla. En ese momento, una catástrofe sin precedentes hundió la ciudad y todos los ejércitos de los que disponía. La Atlántida fue borrada por completo del mapa y de la historia. Y desde la Edad Media, el mito fue considerado una alegoría, pero a partir del siglo XIX, gracias al romanticismo, comenzaron a surgir hipótesis de que la Atlántida, de hecho,
pudo llegar a existir en algún momento, sin embargo aún no existen pruebas que lo comprueben. Vamos ahora con el nivel 2. El Triángulo de las Bermudas. Se trata de una forma triangular en el Océano Atlántico, entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas es una de las leyendas marinas más conocidas y misteriosas. Es bastante conocido debido a muchos sucesos extraños que se han reportado a lo largo de los años, como desapariciones de barcos y aviones, incluidos varios botes tripulados que desaparecieron sin que nadie emitiera una señal de socorro. La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 27 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre de 1945, sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, nada. La contaminación por plástico. Como sabemos, en los últimos años, los océanos han venido afrontando nefastas consecuencias que la sobreproducción y el consumo masivo de plásticos están causando, y no solo en muchos animales que habitan en el océano, sino que también en animales terrestres que se alimentan de estos. Consecuencias que tarde o temprano también afectará a las personas. Los datos que hasta ahora se tienen, aunque se sabe que están muy por debajo de la realidad, informan que cada año mueren más de 100.000 mamíferos marinos y alrededor de 1 millón de aves a causa del plástico. Además, se estima que unas 700 especies de animales marinos de todo tipo han comido o se han visto atrapados en materiales plásticos y que de continuar esta situación, para 2050, casi todas las especies marinas incluirán plásticos en sus dietas. Erupciones volcánicas. Muchos creen que estas impactantes imágenes de volcanes haciendo erupción no son nada comparadas con lo que sucede bajo los océanos. Pues ahí tiene lugar la mayoría de las erupciones del planeta. Sin embargo, al erupcionar debajo de los océanos, no puede llegar a afectar directamente a la vida terrestre ni a la vida marina, ya que las condiciones de vida son tan difíciles que casi no existe vida alrededor de estos sitios. El corazón de la oscuridad. La parte más profunda del océano, esa donde la oscuridad es total y absoluta y en la que la presión no permite la vida tal como la conocemos o imaginamos, se encuentra a 10.923 metros de profundidad. Se le conoce como el Abismo de Challenger y se encuentra en la fosa de las Marianas, cerca de las Filipinas. Una de las partes más oscuras en el océano es la llamada zona de medianoche. Y se refiere a la parte donde la luz del sol ya no puede llegar. Y es tan oscura que no muchas especies pueden vivir ahí. De esta parte del océano sabemos muy poco y tampoco sabemos a ciencia cierta qué criaturas la pueden habitar. El animal más grande del océano. La ballena azul es el animal de mayor tamaño que ha existido en la Tierra y puede llegar a medir 30 metros de longitud y pesar 180 toneladas. La lengua de una ballena azul tiene el mismo peso, aproximadamente, que un elefante adulto. Recuerden que la ballena azul no se trata de un pez, sino que es un mamífero. Por lo que el pez más grande del mundo se trataría del tiburón ballena, que puede llegar a medir 12 metros de longitud y pesar más de 20 toneladas. Tsunamis bajo el agua. Las olas más grandes se encuentran bajo el fondo oceánico. También conocidas como ondas internas, han sido encontradas a 3 millas por debajo de la superficie y pueden llegar a alcanzar alturas de hasta 250 metros, algo nunca visto en la superficie. Su misión es mantener en movimiento la columna de agua, ayudando a intercambiar el calor y las partículas. El océano está lleno de cadáveres. Se estima que en el océano existen miles, por no decir millones, de cadáveres humanos. Y es que si nos ponemos en perspectiva, a lo largo de la historia han habido varias de miles de muertes que se han dado en los océanos, ya sean por accidentes, suicidios, guerras y personas que han desaparecido misteriosamente en el fondo marino. Por lo que, el océano podría ser considerado como el cementerio humano más grande del mundo. El punto Nemo. También conocido como el polo de inaccesibilidad del Pacífico, se trata de un punto del océano que se encuentra más alejado de la tierra firme, encontrándose en la parte sur del Océano Pacífico.
Esto debido a que el pedazo de tierra firme más cercano se encuentra a nada más que 2.688 kilómetros de distancia. O para que tengan una idea, las personas que más cerca pasan por ese punto son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, que se encuentran a 400 kilómetros de distancia del planeta. Y por si fuera poco, las agencias espaciales de Rusia, Europa y Japón lo usan como un cementerio espacial. Por lo que más de un centenar de objetos espaciales desmantelados ocupan ese vertedero en el que se encuentran, entre otros, fragmentos de satélites y de la estación espacial. Sigamos bajando, ahora vamos a ver el nivel 3. El Kraken. Se trata de un monstruo de la mitología escandinava que era caracterizado como un calamar gigante capaz de hundir y devorar barcos. Aunque a día de hoy no hay evidencia acerca de su existencia, lo cierto es que los antiguos navegantes pudieron referirse al calamar gigante que habita en las profundidades de los océanos Pacífico y Atlántico. Estos animales vienen directamente de las profundidades, donde el ser humano apenas ha podido observar. El ejemplar más grande hasta ahora conocido corresponde con el cadáver de una hembra varada en las costas de Nueva Zelanda en 1887 que, según dicen, medía casi 18 metros. Y como dato curioso, sus ojos son enormes, llegando a medir un diámetro de hasta 25 centímetros, por lo que es considerado el animal con los ojos más grandes del mundo. El megalodón. Se trataba de un tiburón gigante que dominaba las profundidades del océano hace más de 3 millones de años. Era una bestia con hileras de colmillos triangulares de 17 centímetros y poseía una longitud promedio de 15 a 18 metros. Recuerden que un gran tiburón blanco de la actualidad mide 5 metros en promedio, por lo que el megalodón le triplicaba en tamaño. El megalodón se caracterizó por ser uno de los depredadores más letales de los mares durante la era prehistórica y la mayoría de científicos aseguran que se encuentran extintos, pero algunas teorías advierten que podrían estar viviendo aún en las profundidades del océano, como en la fosa de las Marianas. La anomalía del mar Báltico. Se trata de una formación u objeto similar al de un champiñón achatado, de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. Fue descubierto en 2011 por 2 investigadores usando un escaneo de barrido lateral a unos 91 metros de profundidad. La extraña forma llevó a muchos a creer que era una especie de nave espacial que se había estrellado o de alguna extraña formación natural. Lo cual, según mi opinión, es poco probable debido a la forma tan peculiar que tiene. Incluso algunos especulan que podría ser algún tipo de tecnología de guerra secreta. Sonidos inexplicables. Existen varios sonidos inexplicables que se han registrado en los últimos años, provenientes del fondo marino. Y 2 de los más populares se llaman The Bloop, que fue escuchado en el Océano Pacífico en el año de 1997, y La Julia en 1999. Muchas teorías aseguran que estos sonidos tienen que haber sido hechos por objetos muy grandes o posiblemente criaturas gigantes y desconocidas. Aunque la mayoría de los científicos creen que provienen de grandes icebergs que raspaban el fondo del océano. Pero nada es seguro. La fobia al océano. La talasofobia se trata de un miedo extremo al mar y se centra en las masas de agua que parecen vastas, oscuras, profundas y peligrosas. Esta fobia al fondo marino no tiene un origen racional y provoca que quienes lo padecen sufran pánico al estar cerca del océano. Este terror siempre se genera, incluso cuando no existe el más mínimo riesgo de sufrir algo por estar cerca del mar. De hecho, las personas con esta fobia pueden entrar en pánico incluso con solo imaginar el océano. Lago submarino. Lago submarino o lago de salmuera es un lago en el fondo del mar, con superficie y bordes distinto del relieve oceánico circundante. Funciona así: la salmuera, que es más densa y por lo tanto más pesada, está en el fondo del mar, asemejándose así a un lago terrestre. Pequeñas olas de salmuera chocan contra su costa, también formada por sal y otros minerales. Es precisamente este movimiento el que lleva los minerales al borde, y allí se depositan formando una especie de muro o borde que rodea al lago. Además, sustancias tóxicas se pueden encontrar en algunos lagos de salmuera, como sulfuro de hidrógeno y hasta metano, que matan peces y criaturas marinas que logran entrar en contacto con sus aguas.
Esta característica letal ha hecho que los propios exploradores del océano llamen a la formación con los nombres como Pozo de la Desesperación. La ciudad sumergida de Yonaguni. Es un misterioso e histórico complejo que fue descubierto por casualidad por un monitor de natación al sur de las costas de Japón. Y ha dado lugar a varias teorías sobre su origen, pero hasta ahora es desconocida. Se cree que se hundió en el mar hace 10.000 años, lo que significa que es más antigua que las pirámides de Egipto, perteneciendo a la época prehistórica. Algunos arqueólogos opinan que durante la época prehistórica, los humanos solo se refugiaban en cuevas, por lo que aún no podían construir edificaciones como esta. Posee una forma piramidal de 50 metros de largo por 20 de ancho, incluso algunos lo han llamado la Atlántida de Japón, y sin duda es uno de los mayores misterios del mar. Más en lo profundo, tenemos el nivel 4. El barco fantasma CAS-2. El CAS-2 fue un barco que zarpó en 2007 de Australia, tripulado por 3 marineros. Días más tarde, fue encontrado a la deriva con el motor todavía funcionando, una computadora portátil encendida y una mesa puesta para cenar. Pero lo realmente extraño era que no se encontró ningún rastro de la tripulación. Varios estudios forenses han especulado sobre lo que le sucedió a los hombres, pero nunca se pudo probar nada, por lo que el caso quedó en un completo misterio. Las desapariciones de 1968. En 1968, 4 submarinos diferentes desaparecieron inexplicablemente en el mismo año. Estos fueron el estadounidense Scorpion, uno soviético llamado K-129, un submarino francés llamado Minerve y el israelí Dakar. Los 2 últimos desaparecieron con solamente 4 días de diferencia. Todavía no se han hallado ninguno de los 4 submarinos, ni siquiera el Minerve, a pesar de que desapareció a 1 hora de su puerto de origen. Por lo que, ¿fue solo una coincidencia que 4 máquinas gigantes sufran desgracias el mismo año, o fue algo más siniestro? La serpiente gigante. La tripulación del HMS Deathless, un buque de guerra de la Marina Real Británica, afirmó en 1826 haber observado durante 20 minutos a una serpiente de 30 metros de largo con cabeza de dragón nadando cerca de su barco. Esta no fue la última vez que se observó esta criatura, ya que también fue vista por segunda vez en 1848 por el bergantín estadounidense Daphne, cuya tripulación incluso disparó a la criatura e intentó seguirla sin éxito. Luego de esos hechos se pensó que lo más probable es que, en realidad, se haya visto una ballena, pero aún no hay nada claro de qué pudo haber sido. La isla fantasma. Se trata de una isla llamada Bermeja que se encontró en varios mapas y cartas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Sin embargo, cuando los investigadores fueron a explorar la zona en 2009, la isla había desaparecido misteriosamente. Esta ocurrencia se llama Islas Fantasma y ha sucedido con muchas ubicaciones diferentes de mapas marcados a lo largo de los años. ¿Acaso las islas nunca existieron? ¿Algún gobierno las hizo estallar para sacar algún beneficio o se hundieron bajo el agua? Es posible que nunca lo sepamos. El tiburón caníbal. En 2003, científicos decidieron poner un dispositivo de seguimiento a un tiburón blanco de 3 metros de longitud para estudiar los cambios de temperatura en el océano. Extrañamente, unos meses después, el dispositivo que grababa la información apareció en la costa. Cuando los investigadores vieron la información se quedaron atónitos. Al parecer, unos 4 meses después de haberle puesto el dispositivo, el tiburón había recorrido unos 579 metros, lo que da a entender que algo lo atacó y devoró. ¿Pero qué podría comerse un gran tiburón blanco de 3 metros? Según algunos científicos, pudo haber sido devorado por otro tiburón blanco, incluso más grande, un tiburón caníbal. Un puente misterioso. El puente de Rama, o del puente de Adán tal y como a veces es llamado, es una curiosa cadena de bancos de arena y rocas alineados de manera curvilínea que, a poca profundidad bajo el Océano Índico, recorren 29 kilómetros entre la India y Sri Lanka. Durante mucho tiempo se sospechó su existencia y, dado lo complicado que resultaba navegar por la zona algunas veces, se tenía confirmación indirecta de su existencia, pero a día de hoy, con la llegada de las fotografías por satélite, se confirmó la sospecha.
En estas tomas desde el espacio se puede ver claramente una especie de fino cordón de material sólido submarino que une ambas orillas y a lo largo de la historia se ha encontrado envuelto en misterio y mitología con respecto a su construcción. Las zonas muertas. Son grandes extensiones de agua que contienen muy poco o nada de oxígeno. Se las llama muertas porque son muy pocos los organismos que pueden sobrevivir allí. La mayor parte de los animales que terminan en estos parches acaban sofocándose y mueren. Si bien zonas de poco oxígeno ocurren naturalmente en el océano, el problema es la medida en que se han expandido desde 1950. Los niveles bajos de oxígeno hacen que los animales crezcan menos, tengan problemas reproductivos y enfermedades. ¿Pero a qué se debe la expansión de las zonas muertas? El cambio climático, producto de la actividad humana, es el principal responsable sobre todo en aguas abiertas. Como las aguas cálidas tienen menos oxígeno, a medida que las aguas superficiales se calientan, el oxígeno tiene más dificultad para llegar a las profundidades del océano. Finalmente, el nivel más profundo, el nivel 5. Mar del Diablo. El Mar del Diablo es una región del Pacífico alrededor de la isla Miyako, aproximadamente a 100 kilómetros del sur de Tokio. Es también conocido como el Triángulo del Dragón o el Triángulo del Diablo, y según las antiguas leyendas japonesas, este mar es un lugar donde el tiempo se encuentra detenido. Es uno de los 12 vórtices viles del mundo. Por cierto, los vórtices viles del océano son 12 supuestos lugares en el mundo donde suceden desapariciones inexplicables. En este lugar, se dice que los aviones caen del cielo como pájaros y grandes depósitos de metano causan explosiones de gas. También es donde Estados Unidos, misteriosamente, perdió más de 20 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y barcos que eran 2 veces más grandes que el Titanic. La desaparición del navegante Isidoro Arias. Al estar investigando, uno de los casos que más me impactó fue la extraña desaparición de Isidoro Arias. Isidoro Arias era un malagueño de 52 años que partió de Benalmádena, Málaga, España, en octubre de 2001 para dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su velero isleño. Casi lo había conseguido y volvía ya a España cuando, en marzo de 2003, dejó de responder a las llamadas telefónicas de su familia. Por lo que un equipo de navegantes fue a su rescate, pero cuando encontraron su bote, se dieron cuenta de que el único tripulante había desaparecido sin dejar rastro. Lo más turbio y perturbador fue que en sus últimas comunicaciones afirmó ver extraños seres que subían a bordo de su embarcación, pero ¿de qué seres se trataba? Sea cierto o no, mucho se dijo sobre esto en la prensa de aquellos años e incluso se habló de que podría haber contraído malaria y ésta estuviese ya en fase muy avanzada, haciéndole ver cosas que no eran reales. El camino de Bimini. Muchos aseguran que de hecho se trata de un camino hacia la Atlántida. Se encuentra a 10 metros de profundidad en un área cercana a la isla Bimini, a 80 kilómetros al este de Miami. Fue descubierto por el buceador Manson Valentine en el año de 1969. Existen muchas teorías en cuanto a su origen y función. Algunas dicen que se trata simplemente de formaciones naturales, mientras otros afirman que se trata de un camino a la legendaria Atlántida o incluso que es una construcción realizada por seres de otro planeta. Macropina microstoma. Se trata del animal más terrorífico del océano. Conocido también como pez cabeza transparente o pez duende, es reconocible por su cabeza transparente en oposición a la opacidad del resto del cuerpo y vive entre los 600 y 800 metros de profundidad. Los 2 orificios oscuros sobre la boca son sus conductos olfativos, mientras que los ojos son las 2 esferas de color verde que se ven en el interior del cráneo transparente. Dispone de unos ojos tubulares, muy sensibles a la luz. Este hecho le permite ampliar el limitado campo de visión propio de los ojos tubulares y fijarse en potenciales presas o enfocar hacia adelante para ver lo que está comiendo. Pero para poder moverlos en todas direcciones se necesita que el cráneo sea transparente, siendo esta su peculiar característica. Ambos ojos pueden rotar, literalmente, dentro del cráneo y permiten al pez observar lo que sucede por encima de él, de frente y a ambos lados. El lago Vostok.
Se trata de un lago situado bajo la superficie de la Antártida, pero que sin embargo no está congelado y en cuyas aguas podrían habitar microorganismos como bacterias y algas de los que, pese a las investigaciones, se sabe poco. Se piensa que el lago quedó cubierto y sellado por el hielo hace unos 15 millones de años, por lo que el agua que contiene es muy antigua, y desde entonces su ecosistema ha evolucionado aislada e independiente de la vida del resto del planeta. Hay diferentes opiniones en cuanto a qué clase de organismos podría existir en ese ambiente extraño. Incluso hay quienes teorizan que podrían habitar animales prehistóricos, y otros dicen que pueden habitar microorganismos como virus y bacterias con propiedades nunca antes vistas y que podrían ocasionar pandemias y enfermedades desconocidas si llegasen a liberarse a la superficie. El Ningen. Se trata de una criatura colosal que fue vista por los pescadores del Pacífico en la década de 1990. Pescadores profesionales estaban sorprendidos por el tamaño de este monstruo y aún más sorprendidos por la forma claramente humanoide de esta bestia. Según los informes, el Ningen es una criatura que mide entre 18 y 27 metros de largo y es descrita como una gigantesca criatura parecida a una ballena, con una piel suave, forma pálida y con una cabeza, un torso y los apéndices de un ser humano. El barco fantasma Mary Celeste. Es uno de los casos que sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mar. Básicamente nos cuenta que se trataba de una embarcación comercial que zarpó el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York con más de 1.700 barriles de alcohol hacia Génova, Italia. Pero misteriosamente un mes más tarde fue encontrado flotando a la deriva en medio del estrecho de Gibraltar. Al momento que lo encontraron descubrieron que tanto el capitán del navío, Benjamin Briggs, así como su tripulación habían desaparecido misteriosamente. No había signos de ataques y toda la carga del barco aún estaba a bordo, pero su único bote salvavidas estaba desaparecido. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. Nunca se encontró el rastro del capitán Benjamin Briggs, ni de los demás tripulantes. El Tulu. En el 2019, un fósil de una criatura muy extraña fue encontrado en Herefordshire, Reino Unido. Se estima que tienen 430 millones de años de antigüedad y que poseía una especie de 45 tentáculos blindados, lo que hizo pensar que se trataba, de hecho, del Tulu, una criatura mitológica del tamaño de una montaña que habita en las profundidades. Pero a diferencia de que este apenas era del tamaño de una araña. Sin embargo, los científicos decidieron nombrar a la criatura como Soyacina Tulu y que de hecho es un pariente de los invertebrados conocidos como pepinos de mar. Y bueno, si han llegado hasta aquí quisiera darles las gracias por ver mi contenido. Próximamente estaré subiendo más icebergs como este, así que si te interesa te invito a suscribirte para vernos en el próximo video. Adiós.